cuántos de ustedes allá, los que están en casa y los que estamos acá presentes, han anhelado consagrarse más a Dios? No sé cuáles han sido sus metas. Por lo general, muchas personas acostumbran a hacer sus, eh, su lista de, de compromisos, de lo que van a iniciar, sus metas, sus deseos. Y qué hermoso sería que dentro de ello estuviera el querernos consagrar más y más a Dios, ¿verdad? Buscar, pedir el discernimiento para equivocarnos menos y adorar más a Dios con nuestro diario vivir. Así que le hago la pregunta: ¿qué anhela su corazón para este año 2022? ¿A cuántos nos gustaría tener un corazón santo o llevar una vida de santidad? Muchos estaremos pensando, no, es que eso es imposible, ¿verdad? O de pronto, pues, todos estamos, bueno, sería lo ideal, ¿no? Tener una vida de santidad. Pero muchas veces no creemos porque no hemos estudiado la palabra de Dios. Y vamos a ir descubriendo a medida que vayamos en las lecturas. Y yo dije, Señor, la verdad es que cuando Él puso ese sentir en mi corazón de hablar de esto, digo, ay, estos temas son esos temas como los que a veces muchos de nosotros queremos evadir, porque nos confrontan primeramente a nosotros mismos, o porque no nos lo creemos nosotros para comenzar. Sed santos como yo soy santo, dice nuestro Dios Todopoderoso. Y si leemos en Levíticos 19, les invito ahí en casa, solo para dar inicio de que en Levítico se habla mucho de lo que es de la santidad. Y Levíticos 19, el versículo 1 y 2. Y la palabra del Señor dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Eso era lo que Dios le enviaba a decir a su pueblo de Israel. Pero también en el Nuevo Testamento, en las cartas, el apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, también nos reitera nuevamente. Y así, la verdad es que en lo que es toda la Sagrada Escritura encontramos muchas veces tanto de la santidad de Dios, de la santidad de nuestro Padre. Y es lo que vamos a ir desarrollando ahora, que nosotros como sus hijos, Él nos dice: sed santos como yo soy santo. ¿Y qué es santo? Seguramente ustedes ya han escuchado muchas veces muchas enseñanzas acerca de la santidad. Y créanme que no estoy acá porque me sienta digna, porque me sienta dentro de mí, o sea, santa, pero porque le creo por fe a Dios que a través de Jesucristo voy bregando en ese proceso de santificación. Santo es apartado para Dios y separados del pecado. Es por eso que cuando escribimos la palabra santo dices apartado o separado, pero somos apartados porque Él nos dice: yo como sus padres, como tu padre, entonces, y tú como mis hijos, entonces tú vienes a ser apartado y separado. ¿Separado de qué? Del pecado, de lo que nos hace caer. Pero nos conformamos muchas veces con decir: santo solo Dios. Y es una realidad, porque no hay en la faz de la tierra alguien que supere su santidad divina y perfecta, única, como la de nuestro Dios. Así que, pero es importante que aparte de nosotros confesar con nuestra boca que Jesús es su Salvador y es mi Salvador, estoy hablando a los hijos de Dios.
Necesitamos nacer de nuevo. Y eso es lo que nosotros hacemos con esa conversión de fe que nosotros hacemos, ¿cierto? Pero Él nos pide también morir cada día a nuestros deseos. ¿Morir a qué? Morir a mis deseos y cambiar. Y no quiero venir acá y usar esas palabras que son como mágicas, que son religiosas, que son, de pronto nosotros lo consideramos hasta inalcanzable, sino ponernos en donde los pies sobre la tierra y primeramente reconocer quiénes somos, quiénes éramos antes de venir a los pies de Jesucristo. ¿Y cuándo es que sucede esto? Cuando usted y yo dejamos gobernar. Después de que nosotros recibimos a Jesucristo, nosotros, yo meditaba en esto, que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, no nos damos cuenta, o por lo menos me sucedió a mí con este tema. Y es que no es solamente de recibir las promesas de Dios, sino también adquirir un compromiso. Y es ahí donde su palabra pues nos ayuda. Esto estoy todavía solo en la introducción. Espero desde ya pues que estén todos pues allí cómodos con su cafecito, con su tecito, y que ya pronto nosotros podamos estar acá en el templo para consagrar nuestras vidas, ¿verdad? En unidad con nuestros hermanos. Pero bien, la santidad de Dios, las alabanzas, que sé que por el sonido no estaba en todas, pero nos disculpamos por esos problemas técnicos, pero decían muchos de las alabanzas hablan de la santidad de Dios. Y la santidad es uno de los atributos absolutos, divinos de Dios únicamente. Y como les decía, no hay nadie en la tierra, nadie a quien nosotros vayamos a poder llamarle que tiene la santidad divina que nuestro Dios tiene. Eso es incomparable. Pero nosotros estamos llamados, como dice, a ser apartados de practicar lo que antes practicábamos y venir nosotros y practicar las cualidades que ahora en la palabra son descritas, las cualidades de su santidad, de su pureza, de su limpio corazón, de su transparencia y de su integridad y de su dignidad. Y esto únicamente lo podemos llevar a cabo conociendo a Jesucristo y a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, que es quien nos instruye, nos capacita, nos enseña. Así es que si usted no sabía o no se había puesto a pensar que cuando usted recibió a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, aparte de las promesas, también adquiría ese compromiso de fe como peregrino aquí en la tierra, hoy le digo bienvenido a la familia de Dios nuevamente, ¿verdad? Donde está su palabra para nosotros que nos va a enseñar en esta hora. Y ya leímos para comenzar lo que es Levítico 19, versículo 1 y 2. Lo que ya Dios le decía a través de Moisés al pueblo de Israel. Vamos a orarle al Señor para que Él sea el que tome control de esta palabra que Él tiene para nosotros en esta hora. Amantísimo y buen Dios, te damos las gracias, oh Dios, por darnos la oportunidad, mi Dios, de por fe creer en tu Hijo amado Jesucristo y que a través de Él nosotros podamos ser santificados, oh Dios, para honrarte, mi Dios, con ese deseo y ese mandato, Señor, que tú un día, Señor, decidiste, Padre, apartarnos, mi Dios, separarnos, Padre bendito, que nosotros muriésemos a nosotros mismos para poderte adorar, mi Dios, para poderte, mi Dios, imitar a través de Jesucristo. Padre, no podemos hacerlo solos, te necesitamos y lo reconocemos. Ayúdanos, mi Dios, a quitar de nuestro pensamiento, de nuestro decir, de quitar toda excusa
que no podemos ser santos, porque eso es lo único que nos da esa libertad de seguir fallando, aún conscientemente. Te pido, Señor, que tú nos libres, nos fortalezcas, oh Señor, y nos enseña en esta hora, Señor, a través de tu palabra, Señor, que sea usted hablando, Señor. Usted sabrá, Padre, por qué este tema, Señor. Usted sabe, Señor, que me quería retractar, Señor, pero tú has hablado a mi vida, Señor, y de la misma manera sé que tu palabra va a obrar, Señor, y va a tocar los corazones que están escuchando, y los que posteriormente también lo escucharán. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y bien, la primera carta de Pedro, escrita a los cristianos, dice, dispersos en diversas ciudades de Asia Menor, también nos habla de un llamamiento a una vida santa. Y estaban pasando ellos por pruebas en ese tiempo, por sufrimientos. Y a partir del capítulo 1, del versículo 13 en adelante, les hace ese llamado. Y como toda la escritura, dice su palabra en Timoteo, que es inspirada y es por Dios. Y es para nosotros, para aprender de ella. Entonces, ese llamado también es para nosotros y nos ayudará a crecer. Si usted lo cree, realmente, si no, pues vayamos a la palabra nuevamente, lo cual también le invito a que los versículos que voy a darle, por lo cual va a ser bastantes, ya que prefiero que la palabra sea la que se vaya desarrollando sola, porque ya la palabra ya ha sido expuesta, ya está interpretada para nosotros. Es nada más que nosotros la meditemos. Y eso es lo que vamos a hacer en esta hora. Entonces, si usted tiene un papelito, ahí sus notas y su bolígrafo, yo le invito a que tome nota y después usted solito pueda ponerse ahí si todavía no queda convencido. Y deséchelo, ¿verdad? Lo que no es, y tome lo que Dios le tiene en esta noche. Nuevamente, llamados a una santidad personal y práctica. Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Una frase bíblica muy conocida por todos nosotros los creyentes. Pero ahí mismo, en ese mismo capítulo, anteriormente Pedro nos dice que seamos santos en toda manera de vivir. Y es aquí donde viene está encerrado pues todo, ¿verdad? Para que nosotros por fe podemos creer que estamos en un proceso de santificación. Versículo 13, solamente voy a leer lo que es la primera frase. Dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y solamente para resumir, que es la palabra ceñir, y según el diccionario es ajustar, apretar, someterse. Estar día a día sometido, es como yo lo entiendo. Entonces, si es someterse, es que yo día a día, ¿cuándo yo me tengo que someter? Todos los días. ¿Por qué? Porque pues mientras esté acá y tenga vida, tenga aliento de vida, entonces estoy llamada a ir perfeccionándome, ¿verdad? No a lo que usted le llama lo que es perfección. La verdad es que la perfección final viene cuando Jesucristo venga. Así es que no nos hagamos, no los embolatemos. Pero debemos de estar listos para nosotros combatir. Ceñir los lomos es estar listos para nosotros combatir. ¿Combatir qué? Combatirnos muchas veces a nosotros mismos, nuestro propio interior, en nuestra mente, para no caer de donde Dios ya nos sacó.
los que han leído, porque no quiero pensar de que los que están escuchando esta palabra solamente son los que han estudiado la palabra, sino también aquellos que recién se han convertido al Señor, o posteriormente aquellos que ustedes son sus amistades y ustedes les van a compartir este mensaje. Entonces, pero solo para brevemente, lo que es el pueblo de Israel, Jehová Dios los sacó de Egipto y ellos muchas veces ellos querían regresar. Y es así como nosotros también en nuestra vida queremos muchas veces ay, me gustaba lo que hacía allá, lo que hacía. Yo no me voy a poner aquí a dar detalles, o sea, de lo que nosotros hacíamos. Yo sé que cada uno ha tenido una experiencia diferente con nuestro Dios desde el momento que le ha conocido, y usted sabe lo que usted ha dejado atrás y la meta que usted tiene que proseguir de ahorita en adelante. ¿A qué lo ha llamado Dios? En nuestra mente no debe de caber, mejor dicho, debemos de eliminar esos deseos, eso de que, ay, pero es que si nadie me ve, entonces lo puedo hacer. Recuerde que los ojos de Dios son como los rayos del sol. Y dice, siempre ahí en el versículo 13, dice, sed sobrios y esperad por completo. Ser sobrios, o sea, debemos estar nosotros siempre alertas y esperar. Y eso es lo que más cuesta, esperar. Yo soy muchas veces impaciente para esperar, pero soy maleducada que hago esperar. Entonces es algo que yo tengo que mejorar. ¿Por qué? Porque ese es parte de mi proceso de santificación. Todo detalle. No piense que solamente lo que es los pecados que están nada más porque están específicamente. Son tantas cosas, tantos detalles que nosotros necesitamos cambiar en nuestra vida, porque eso se conlleva a faltas a Dios mucho más grandes. Esperad por completo. Es muy fácil que nosotros nos desviemos si no sabemos esperar, pero no esperar solos, debemos de esperar de una manera. Y Pedro nos dice en el capítulo 4, sed pues sobrios y velad en oración. Velad en oración. Entonces nosotros debemos de esperar, pero en oración, pidiéndole al Señor que cambie nuestra manera de vivir, que nos ayude, que ponga en nosotros ese querer y ese hacer según su voluntad. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga sobre nosotros aquel día. Nos dice Lucas 21:34. Continuando en el versículo 14 de la primera carta de Pedro, dice, ¿cómo nosotros debemos hacerlo? Dice que como hijos obedientes, separados, ¿verdad? Separados a los deseos que antes teníamos, cuando vivíamos ignorando muchas cosas que la palabra ahora a nosotros nos revela. Y uno a veces dice, ¿verdad? Wow, ¿cómo pude yo? Es que soy inmerecedora de la gracia y del favor de Dios. Y sí, pero eso solo viene cuando tú eres confrontada con la palabra. Y esa es una manera como estamos siendo preparados para ese encuentro que nosotros vamos a tener un día con Cristo Jesús, para ser perfeccionados en el día de su regreso. En el estudio que nosotros estamos teniendo los días martes a las 8 de la noche por Zoom, está muy hermoso y se titula En busca de Dios. Y uno de los temas que estamos ya, de hecho lo comenzamos esta semana pasada y estará por lo que las próximas 4 semanas, todos los martes 8 de la noche, y es la santidad.
la santidad, pero lo vemos allí de una manera personal. O sea, que yo no tengo que ni hacerle que mi pastor sepa cómo yo vivo, que por complacer allá, que por aparentar acá, porque como yo les decía a las hermanas, somos buenos actores, porque no estamos reflejando en toda nuestra vida, pero no se me, no se me, como digo yo, así, achicopale. No hay que decepcionarse, hay que nada más proseguir adelante. No se desanime, porque cuando nosotros pensamos, ay no, o sea, si Dios es santo y yo como usted, pero ¿cómo? Pero es que la santidad de la que Dios nos habla no es la santidad que lo que nosotros tomamos por santidad, que muchas veces es apariencia. Es un estilo de nosotros vivir. Y al decir estilo de vivir es, o sea, todo va creciendo. Vamos avanzando. De acuerdo nosotros al clima, nosotros acá se dan las 4 estaciones, de acuerdo al clima nosotros nos vestimos. Sin embargo, siempre tenemos que estar preparados. Tenemos que estar siempre buscando nosotros de Dios. Versículo 15. Nos da a conocer, bueno, dice, Él nos da a conocer su deseo y su mandato. ¿De qué manera? Mire, dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El deseo de nuestro Dios de que nosotros seamos santos a través de Jesucristo, ese trae bendición a nuestra vida y a su vida. Dice, conducidos con temor. ¿Cuándo debemos de ser conducidos nosotros con temor? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro les recuerda que no era su palabra, sino que así estaba escrito. Y dice en el versículo 16, sed santos, como está escrito, le dice, sed santos porque yo soy santo, porque él ya lo había dicho. Entonces, nosotros, tanto Pedro como Pablo, nos animan a nosotros a caminar en ese proceso de nuestra santificación. Así de que no es que usted se va a poner ahí que porque usted ora y que los ministerios y que estamos no, yo a veces me he dicho, no, si por estar en la iglesia afuera, yo creo que ella fuera santa, he dicho yo, es verdad, pero no es eso lo que nos hace, no es los ministerios lo que nos hacen más santos. Nadie es más que nadie ante los ojos de Dios. Eso es hermoso, como Dios no tiene, no tiene, ¿cómo le dirá? No hace acepción de personas. Y Él quiere que todos, su pueblo, que ha sido apartado, sea separado del pecado, de lo que hacía antes, y solo es a través de Jesucristo. Pedro, el segundo de Pedro 1, versículo 2 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. O sea, solo a través de Jesucristo. Y Pablo en Filipenses 2:13 nos recuerda que es Dios el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. No hay nada, absolutamente nada que usted ni yo hagamos para ser más santo que mi otro hermano, que mi otra hermana. No lo hay.
Dios es el único que examina los corazones, que ve el corazón. Y no solamente eso, dice su palabra que es el que escudriña el corazón. Por lo tanto, ni usted ni yo podemos andarnos juzgando de cómo los demás viven. No es eso lo que Dios quiere. Él solamente les instruye y Él va a tratar individualmente con cada uno. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, no tenemos tales promesas de ser sus hijos no tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo? Dice que perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. ¿Y cómo vamos a saber el temor de Dios? Únicamente si nosotros vamos a la palabra de Dios. No viendo a nadie, no viendo al que predica. Porque no se le olvide que todos podemos caer en dado momento. Y entonces, hermano, hermana, ¿en quién estaba su fe? Porque uno de sus hermanos, cayó, entonces usted dice: no, allí no voy. Se va y se va a otra iglesia porque usted dice: allá voy a encontrar. No, hermano. Entonces lo que usted anda buscando es apariencia en maestros, apariencias en quien le hable bonito, apariencias en quien le tolere las cosas. Yo le decía: Señor, este tema eso es feo. Y yo le decía: Señor, yo no quiero caer mal. Y créanme que de corazón se lo digo, yo no quiero caer mal. ¿Cómo se da este tema? Señor, yo voy a leer tu palabra. Así que por eso están esos versículos. Y gracias al Señor, la verdad, no era yo incluso la que estaba programada para este mes. Pero Dios obra de la manera que a Él le place. En el temor de Dios, dice. En primera de Pedro 3:11 nos continúa diciendo el apóstol: apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Hebreos también nos lo dice, que busquemos la paz con todos, porque es de la única manera que nosotros vamos a poder ver al Señor. Entonces, buscar la paz. Si usted busca perfección en un ser humano, usted se va a decepcionar. Seguramente a veces uno ve el tema y dice: ¿qué? ¿Y quién lo va a dar? Pues una imperfecta como usted. Pero es lo que nos dice la palabra. Y es una exhortación para mí primeramente. Muchas veces nuestro comportamiento es de hijos malcriados. De hijos malcriados, sí, porque si nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, y siendo Jesucristo el Hijo de Dios, entonces Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Y es que nosotros estamos llamados a ser obedientes. Esto no hay salida, hay dos caminos únicamente. Hay dos caminos. Uno que lleva es el camino de salvación y el otro, dice su palabra, que es de perdición. ¿Por cuál nosotros queremos andar como peregrinos? Porque nosotros podemos comenzar a recibir esa bendición, a gozar de esa bendición eterna desde ahora. Pero créanme que eso no se entiende hasta que uno se compenetra en la palabra de Dios.
Y yo no le voy a decir de que usted tiene necesariamente que meterse a clases de teología y esto y lo otro. No, mire, con los devocionales usted puede aprender cualquier cantidad. Un versículo y Dios, el Espíritu Santo, le va a llevar a usted a que usted se alimente de lo que usted necesita, de la nutrición espiritual que usted necesita recibir. Y sí vamos a tener, de pronto hay tiempos de pereza. Y es ahí cuando nosotros tenemos, Señor, Padre, tengo pereza de leer tu palabra, perdóname. Pero cuando usted viene y es sincero con Él, entonces el Espíritu Santo que está activo en usted es el que le va a enseñar, le va a redarguir, dice su palabra, y le va a hacer volver, porque le va a hacer concientizar de que, bueno, y entonces, ¿cómo querés estar? ¿Querés ser engañado por el enemigo? ¿O querés descubrir tú para que tú estés preparado, que tú estés ceñido con tus lomos, estar preparados para las acechanzas del enemigo? Que se pintan muy bonitos con lo que a nosotros nos gusta. Pensemos que Él nos da la libertad de hacer lo que queremos cuando no lo es. Cuando tú y yo eres su hijo y vamos a irnos a una enseñanza del hogar, en casa, mientras estén en casa, sus hijos hacen lo que los padres dicen, las reglas que ustedes, si usted dice a tales horas tiene que venir, a tales horas tiene que llegar. Y si no, ¿quién está en problemas? El hijo. Y se le tiene que enseñar, entonces, y esa es disciplina. Y Dios también lo hace así con nosotros. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Porque Él nos ha llamado a ser separados del pecado y ser apartados, separados para Él, para glorificarle a Él, para irnos con Él. No solo por vivir. Usted no fue creado solo por vivir. Usted ya no solamente es creación de Dios. Usted es un hijo de Dios. Pero es un gran compromiso también. Adquirimos responsabilidad y a medida que vamos creciendo, así como los niños van adquiriendo más responsabilidad. Al principio es, ok, recoja sus juguetes, ya, ok, hizo la tarea del día. Va creciendo y entonces ya tiene que hacer tareas de la escuela, pero también tiene que ayudar en casa. Y a medida que va creciendo, bueno, algunos, ¿verdad? Llegan a grandes y realmente ya como que uno no los mueve. Entonces ya ya entramos en otra enseñanza donde nosotros los padres pues fallamos, pero nuestro Dios no, Él no falla, Él no afloja, Él ya nos dejó escritos a nosotros y Él dice, así es como vas a vivir, así quiero que vivas. Pero yo a veces quiero hacer lo contrario. Mis decisiones son las que me llevan a mí a meterme en problemas, y eso usted lo sabe muy bien. Yo le doy gracias al Señor porque me costó muchos años algo que yo llevaba en mi corazón, que al final, para honra y gloria del Señor, se hizo una realidad, pero tenía que continuar y decirle sí Señor, y pidiendo, Señor, que sea tu voluntad. Padre, me quiero consagrar a mí. Y si algo de esto, esta palabra me traía y me confrontaba a mí, le decía, gracias Señor, porque nunca quitaste de mi corazón por años el deseo de yo poder consagrar esta parte de mi vida contigo. Ojo, eso no me hace santa, ¿verdad? En este mundo. Pero sí, me ayuda, me da libertad en esa área de mi vida a poder honrar a nuestro Dios. Y Dios honra, Dios sabe, Dios conoce nuestro corazón. Y usted no tiene que andarle comentando,
a nadie, pero usted sí tiene que tener esa comunión, esa relación íntima con Dios y de decirle, darle a conocer sus fallas, pero también a que Dios le muestre la salida, a que Dios le dé esa tranquilidad mientras usted espera en Él. Y usted verá la gloria de Dios en su vida, en esa área. Y es así como usted va a sentir que usted va creciendo y va avanzando y le va a dar gracias a Dios. Y va a querer únicamente deleitarse más en este libro que es la palabra de Dios. Él nos llama, nos dice Pedro que hagamos el bien, buscar la paz y que la sigamos. No es que no vayamos a pecar mientras estamos en el proceso de santificación. Por el contrario, si usted ya está en los caminos del Señor, el enemigo va a venir y te va a atacar aún más, ¿ya? Te la va a poner más fuerte, más difícil. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que tú desvíes tu mirada, que está en Jesucristo, y que tu fe dice, no, si su palabra dice que yo con Él soy más que vencedor, ser imitadores de mí como yo de Cristo, dice Pablo. Pero el enemigo está para quererte desviar, para decirte, no hombre, ¿qué vas a andar llegando a ser? Perfección, nadie es perfecto. No, pues nadie lo es, perfecto solamente nuestro Dios. Pero si el deseo de Él es que nosotros seamos santos, que nosotros lleguemos a esa meta. Y el apóstol Pablo nos lo dice en Filipenses 3, hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Pero ¿qué dice él? ¿Qué hace? Pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Y qué está delante de usted? ¿Qué está viendo usted? ¿Está viendo a Jesucristo o está que es el que lo va a justificar? ¿Que va a caminar con usted, el que le va a guiar a usted en esa santificación? ¿O usted está viendo a los del lado? ¿O usted está viendo entonces quién se equivocó? O querer ver y llevar esa delantera y esa competencia de ser mejor, que porque usted hace aquí, porque deja de hacer allá, entonces usted es más que aquí y allá. Yo no sé. Solo debemos de ser responsables, es lo que Dios nos pide mientras estamos en este proceso de santificación. ¿Cómo debemos de cuidarlo? Apocalipsis 22:11. Ya voy por Apocalipsis, eso quiere que vamos a terminar. Dice, el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Qué linda su palabra. Santifíquese todavía. ¿Por qué? Porque no hemos llegado todavía a la meta. Seguimos caminando, seguimos avanzando, pero no va a ser fácil. Ojo, no va a ser fácil. La santidad de Dios, dijimos, es absoluta y eterna. La nuestra es progresiva. Esa es la diferencia. Es una vida de fe, solo por fe, solo por su gracia, porque no hemos hecho absolutamente nada para merecer lo que ya Dios nos ha entregado. Debemos también continuar progresivamente en nuestra adoración. Por eso Él nos dice que solo los tales verán al Señor. Nuestra parte es ser santos, como Él es santo, por la santificación en Jesucristo. Entonces, aquí nosotros tenemos que imitar, aquí nosotros tenemos que seguir a Jesucristo. ¿Cómo me mantengo en el camino de la santificación? Proverbios 2:8 nos dice, encontré esta linda palabra que me confortaba. Dice esta frase, Él preserva el camino de sus santos. Él preserva. Cuando yo pongo de mi parte y yo digo, Señor, yo quiero avanzar en esta parte,
pero no puedo hacerlo sola. Y sigo fallándote. Pero basta con que Él ve la intención de mi corazón, porque a Él no le puedo engañar y usted tampoco. Y Él va a ir, dice que Él va a preservar tu camino. Y solo hay un camino donde la puerta es estrecha y donde no muchos van a ir. Solo aquellos que no solamente por decir lo hagamos. ¿Okay? Vamos a seguir, tenemos que practicarlo, tenemos que anhelarlo. Tengo que anhelarlo y tengo que trabajar todos los días. Vive una vida de obediencia de acuerdo con la palabra, no con lo que yo diga, no con lo que nuestro pastor nos enseñe, no con lo que nosotros enseñamos. Hay belleza de prédicas, como también así hay palabra vana en las redes sociales, y mucho cuidado con las fuentes con las que usted sigue, porque muchos siempre vamos a que nos gusta escuchar de las bendiciones de Dios, de las promesas de Dios, que Dios te entiende, y todo es justificar mi mal caminar, mi mal comportamiento. Pero ¿qué de aquella palabra que llega, dice que penetra como espada de doble filo a mi vida? ¿A dónde? A ese pecado que es lo que yo tengo, al pecado de pronto el identificado. ¿Y qué de aquellos que no he identificado? Solos no podemos, solo a través de la palabra. Esa es la que me va a llevar a mí a meditar. Sí, verdad, mi Dios es verdad. Oh, wow. Wow, sí, es que de verdad, ¿cómo yo pude? Yo en mi vida he llegado a confrontarme así y decirle: Señor, ¿cómo fui capaz? Señor, pero yo no sabía. A veces me he atrevido a esto. Sí, Señor, pero en ese momento yo no conocía esta parte. Y me dice el Señor: no, mentira. Si tus padres te han criado, ¿ya? Los guías que yo puse, tu papá te llevó desde pequeña. Y lo que tú escuchas está grabado acá. Porque a mí se me quedó muy bien Proverbios 22:6. Instruí al niño, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y ahora que empiezo a recapitular, digo: wow, de veras, acordarme de esa palabra. Y empiezo a ver a visualizar otra vez los textos que estaban en los templos. Pero por mi vida tan ocupada, entonces he perdido muchas cosas que ya Dios me las ha dado. Ya unas guías que Dios me había dado, pero que yo he omitido. Yo decidí omitir. Si llegamos a fallar, debemos de confesarlo inmediatamente que lo sepamos. Y Él nos va a restaurar. Él nos va a dar la salida. Él nos va a decir cómo tú vas a caminar. Ok, te fuiste por allá, ovejita, pero yo te voy a indicar. Vení. Con solo que reconozcas la voz del pastor, vas a poder regresarte al redil. Resiste a las tentaciones del enemigo. Esta siento que es la más difícil, porque muchas veces no es que nosotros no lo sepamos. Sí, lo sabemos muy bien. Si ya leímos la palabra del Señor, si ya nos leímos unos cuantos capítulos de la Biblia, ya Dios nos habló y ya Dios nos empezó a dar las guías de cómo nosotros debemos de liderar nuestra vida para consagrarla para Él. Poco a poco, hermanos. No les estoy diciendo que ya es consagración 100%. No estamos hablando de un proceso de santificación personal y en una vida práctica. Debemos de mantenernos constantemente leyendo la palabra del Señor. En el estudio, y esto pues lo pedí permiso, pero una de las hermanas escribió esto que yo siento que muchos nos identificamos, pero que a veces nos da pena. Pero con Dios que no le dé pena, porque de todas maneras Él conoce sus pensamientos. Y estábamos en nuestra primera clase de santidad y nos escribe la hermana después, dice:
Hay unos audios que se están compartiendo muy buenos. Y nos dice la hermana, pero con cada audio me siento y quedo más destapada a lo pecadora y mundana que soy. Pongo de mi parte. Es tan difícil de darme cuenta que fallo. Y pues, difícil que fallo. Permítame. Dice, cada vez que leo y aprendo más de la palabra de Dios, me siento avergonzada con Él, porque soy como una hoja que cae en otoño, que están manchadas y picaditas por las plagas, y en mi caso sería los pecados, y las hojas son arrastradas como el viento, y yo arrastrada por los pecados. La verdad pensaba que estaba haciendo algunas cosas bien, como por ejemplo consagrándome, orando, ministerios, en fin. En este libro, dice ella, cada vez me doy cuenta que no es así. Me quedo corta y siento vergüenza, también porque me falta mucho que recorrer en los caminos de Dios. Pero nuestro Rey y su infinita misericordia y su amor es lo que me sostiene, dice nuestra hermana, día a día para seguir agarrada de la mano de Él. Gloria al Señor. Y es así como Dios nos confronta. Si nosotros pudiéramos venir con ese corazón genuino cada vez a Dios, nos sentiríamos cada día más dignos y más agradecidos por ese deseo de purificación, de santificación que Dios tiene para con nosotros. Y vamos finalizando. Dice Pedro, primera de Pedro 2:1. Deseche toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Hay tantas. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también dio el Espíritu Santo a nosotros. Primera Tesalonicenses 4:7. Imagínense, cuando nosotros rechazamos es cuando nosotros decimos, no. Yo eso de la santidad y de buscar la santidad, no. Entonces usted está rechazando a su Padre y está actuando rebeldemente. Nosotros tenemos que ser entregados a santificación. Y ay, Señor, de verdad que sí. Porque qué interesante que aún hasta Cristo dice que Él se agradó, porque ni aún Cristo se agradó de sí mismo. Jesucristo, mientras estuvo en su ministerio, Él siempre andaba buscando, queriendo hacer lo mejor. ¿Y qué era lo mejor que Él buscaba? Agradar, hacer la voluntad, cumplir la voluntad de su Padre, para lo cual Él ya había sido llamado. Y como creyentes nosotros tenemos que entender que el más alto ejemplo que nosotros tenemos de nuestra vida es encontrarnos en Jesús. Y por ello es que debemos de buscar ser más como Él. Y esa debe de ser una de nuestras metas para este año. Le pregunté a alguien, bueno, no, ni le pregunté, sino que me lo compartió y me dijo, tengo como meta leer 50 libros. Él dice, el año tiene 52 y yo quiero leer 50 libros. Me voy a dejar dos semanas de por si se atrasa. Y hice la pregunta, dentro de esos 50 libros, ¿está el leer uno de la Biblia? Se quedó callada.
En Cristo y con el Espíritu Santo dentro de nosotros es que nosotros podemos hacer realidad esta santificación para el día de Jesucristo. Segunda Tesalonicenses 13 dice: en cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos, y por creer en la verdad. La paz con la que todos, así como la santidad personal, debe ser una de nuestras metas morales también. La santidad no solamente es la moralidad, es mucho más allá. Es buscar la hermosura de Dios, y solo es a través de su palabra, no hay otro lugar. Este año deseo yo buscar más de Dios, consagrar otra área de mi vida al Señor. Y créanme que Dios ha trabajado y ahí me lleva de una a una. Yo deseo y le transmito a usted lo mismo, que seas una de sus metas para este año y para toda su vida. Porque solo así, amados hermanos, vamos a ver al Señor. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Gloria al Señor por eso. Quiere decir, ¿por qué? Porque dice que Él viene por una iglesia sin mancha. ¿Y quiénes somos la iglesia? Nosotros, usted y yo. Los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, como todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Primera Tesalonicenses 5:23, en la versión Nueva Traducción Viviente, termino con esto, dice: ahora que el Dios de paz los haga santos en todos los aspectos, y que todo su espíritu, su alma, su cuerpo se mantenga sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. No se desanime, no se rinda. Siga buscando la santidad en su vida. Y a ti, mi amigo, mi amiga, que no conoces a nuestro Señor, que has estado seguramente dudando. ¿Y de qué es lo que estos hablan? De santidad, de perfección. No estamos diciendo que lo somos. Estamos en ese proceso de santificación. Y Dios nos ha otorgado ese llamado de que seamos santos, porque Él es santo. Te invitamos a que tú también te unas a la familia del Señor, y verás que es una experiencia maravillosa. Aprendes mucho de Él, del Maestro, de Jesucristo. Recíbelo en tu vida. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Creo que resucitaste al tercer día y vives para siempre. Hoy te invito a venir a mi corazón, a entrar en mi vida, y que a partir de hoy tú reines, tú gobiernes, tú me enseñes
perseverar en